Bueno, la primera disertación, si querés pasar, es gestión de riesgos en la elaboración de vegetales congelados, caso brote de listeria monocitógenes en la Unión Europea. Va a estar a cargo de Luciano López Jáuregui, licenciado en Ciencias Químicas, magíster internacional en Tecnología de los Alimentos de la UBA, MBA de la IAE y director ejecutivo de Investigación, Desarrollo y Calidad de Molinos Río de la Plata y docente en el MITA. ¿Está bien? Vamos a ver la presentación. Parado acá si querés, tranquilo, tenés micrófono. Ah, perfecto. Un comentario mientras pongo la presentación. Tuvimos la suerte, nos enteramos hace poco, pero por si alguno quiere comunicar en alguna red o algún conocido, va a salir todas las disertaciones en vivo por el Facebook del CEPIA o en la página del CEPIA tienen un video arriba donde pueden entrar fácilmente. Nosotros ya lo compartimos en las redes y como siempre, las presentaciones, algunas por lo menos las presentaciones van a quedar después luego en la página disponibles y los videos de las disertaciones también para el que lo quiera revivir o mostrárselo a alguien. Pero para si hay alguien que le puede llegar a interesar, van a estar disponibles, están en vivo todas las disertaciones. Bueno, hola, ahí está, escuchan bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dice el título de la presentación, voy a contarles un poco la situación que vivimos desde Molinos, Río de la Plata, el año pasado, asociado a este microorganismo que fue la listeria monocitógenes. Está en una breve presentación, ya me presentó Gerardo hace unos segundos, así que vamos directamente a los temas. Vamos a tratar de tocar todos estos temas, qué pasó con el contexto internacional, esto que le comentaba sobre un brote de listeria que apareció en la Unión Europea, cómo eso impactó en Argentina. Vamos a hablar un poquito de la listeria, muy poco porque me interesa focalizar más en el tema del análisis de riesgo, que es digamos, la evaluación de riesgo del marco regulatorio europeo. Una evaluación de riesgo propio que hicimos con el CONICET acá en Argentina y en qué estamos con la modificación del marco regulatorio local. Yendo al contexto internacional, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? Bueno, se detectó un brote de listeria monocitógenes en julio del 2018. Afectó a Austria, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Inglaterra. Y se detectó que venía desde el 2015 este brote. Fíjense, julio del 2018 al 2015, ¿no? Ya empieza a hablar un poco de cómo es el comportamiento de los brotes de este microorganismo particular. 47 casos reportados, 9 muertes. Cuando se hace la secuenciación completa del genoma, se lo asocia específicamente a una fuente en común, ¿sí? Esa fuente en común era una planta específica de Hungría, perteneciente a la firma Greenyard. Encontraron además del vegetal en cuestión, que era específicamente choclo, encontraron otros vegetales que también estaban contaminados, que en realidad habían transmitido la enfermedad, otros vegetales. Clausuraron la planta, ordenaron un recall de 30 millones de euros, eso fue el cálculo aproximado de la pérdida económica que generó este brote, más allá de el prestigio de la compañía, ¿no? Productos de esta planta fueron distribuidos a 107 países y entre ellos la Argentina, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, relacionado directamente con este lote, se hicieron recall de todos los lotes provenientes de Greenyard. Tenían o no tenían presencia de listeria, se hizo un recall de todos los lotes, con lo cual eso fue una complicación, ¿no? Para las compañías que compraban este producto, tuvieron que salir a hacer un recall en todos los supermercados. Sobre todo trabajaban mucho con marcas blancas de algunos supermercados, ¿no? A raíz de esto, el INAL y algunas bromatologías locales comienzan a tomar muestras, empiezan a analizar vegetales congelados en los supermercados, provenientes o no provenientes de Greenyard, no importa, empezaron a analizar y encontraron algunos lotes con listeria, ¿no? El origen de estos resultados positivos indicaban algún punto de contacto con el brote de la Unión Europea. ¿Qué digo esto? Que en general provenían de una misma planta de procesamiento, de envasamiento acá en Argentina, ¿no? O sea, evidentemente, a raíz de este brote había generado una contaminación y todo lo que pasaba por esas plantas o por ese proceso de elaboración
empezaban a dar positivos, ¿sí? Se contaminaban por contaminación cruzada con este producto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que, ¿Cuál fue el primer problema que tuvimos localmente? Bueno, que el Código Alimentario en el capítulo 11 de Vegetales y Hortalizas no establece límites para este microorganismo. O sea, no hay un límite para este microorganismo. Entonces, ante la ausencia de esta legislación específica, se toma capítulo 1, que es ausencia de contaminantes biológicos. O sea, es que no puede aparecer este microorganismo en ningún producto, ¿sí? Ni en vegetales congelados ni en ningún otro producto, salvo que esté especificado en algún capítulo del código. Algunas autoridades locales se basaron en los alimentos listos para el consumo, o sea, tomaron el criterio de alimentos listos para el consumo, que era ausencia, con lo cual, en cualquiera de los dos casos, no podía estar presente el microorganismo en los vegetales. Ante este vacío se decide clarificar la situación. Obviamente, esto implica estar afuera de la ley, con lo cual eso implicaba un recall de cualquier producto que tuviera presencia de listeria, sea 0, sea 5, sea 1, sea 2, sea 5 unidades formadoras de colonia cada 100 gramos, ¿no? Pero era evidente que no había un marco legal, un marco regulatorio muy claro. Entonces, ante este vacío, comenzamos a clarificar la situación y a entender con mayor profundidad los diferentes aspectos del tema, ¿sí? Nosotros solos no, digamos, el INAL participó de manera muy activa y muy colaborativa con este tema y nos llamó a nosotros y a distintos jugadores, a distintos stakeholders de la industria y del ámbito regulatorio a participar en un comité para definir esto, para empezar a clarificar el marco regulatorio necesario. Un breve repaso de la listeria. Distribución universal, es rara, tiene bastante poca incidencia, pero es muy severa, ¿sí? Los casos son 2 a 5 casos por millón, con lo cual es bastante. Enfermedades invasivas, incubación de 2 a 6 semanas y principalmente ataca a embarazadas, recién nacidos o inmunodeprimidos, ¿no? Hay mucha historia sobre los brotes de listerias, pero principalmente atacan a este tipo de grupos de riesgo, ¿sí? A los que no son grupos de riesgo es una gastroenteritis febril débil, digamos, no es un cuadro muy complejo, pero sí en los grupos de riesgo. Ahora, cuando ustedes miran los casos y muertes por año y calculan la letalidad, ahí es donde se ve, no sé, en general el promedio de las zetas de las enfermedades transmisibles por alimentos es de 0,014, mientras que la listeria tiene 16% de letalidad. De eso habla su severidad, ¿no? ¿Qué más? Ahí resalté algunas cosas porque le quiero poner foco a eso. No sobrevive al pasteurizado, o sea, cualquier tratamiento térmico debería eliminar este microorganismo, ¿sí? Lo cual es una buena noticia porque en general los vegetales congelados tienen procesamientos térmicos que eliminan este microorganismo. Crece en refrigeración, lo cual es una mala noticia, ¿no? Entre 0 y 45 grados. Sobrevive al congelado sin pérdida de viabilidad, con lo cual también es una mala noticia, porque no pierde viabilidad cuando se la congela, cuando se congelan los productos. Y resiste largos periodos de tiempo en alimentos y materia fecal seca. Este punto es clave porque habla de la ubicuidad de la bacteria, de la distribución de la bacteria, como puede sobrevivir en distintos ámbitos y es bastante resistente a este tipo de ambientes, es complicado eliminarla, ¿no? Y uno convive todo el tiempo. Ahora van a ver algunos datos que tomaron en Estados Unidos, pero está todo el tiempo presente esta bacteria, ¿no? Y forma biofilm. El biofilm, como ya deben saber, es muy difícil de eliminar en las plantas, ¿no? Se forma un film que es muy resistente al tratamiento de distintos tratamientos que uno utiliza en las plantas y es muy, muy difícil de eliminar. Así que bueno, esto es un poco Además hay otras cosas, bueno, que no le afecta a la atmósfera modificada, que si uno lo pudiera irradiar es sensible a bajas dosis, pero estos son los 5 puntos claves que quería citar sobre la listeria.
Ubicuidad, esto que les decía, la distribución, la gran distribución que tiene esta bacteria. Se hicieron investigaciones en plantas lácteas y pueden ver que enfriadores y freezers 47%, depósitos de secos, digamos, está entre 10 y 40% de presencia dentro de determinadas plantas, ¿no? Principalmente lácteas. ¿Dónde se ubica? Y se ubica, yo les diría que en los ventiladores, en los codos, en los pisos rotos, ahí se forman muchos biofilms, en las válvulas, en los puntos muertos donde generalmente se ubican las bacterias, y además de eso se ubica en la parte donde hay congelado, ¿sí? Donde se congela, donde se producen congelamientos, ahí generalmente se forman los biofilms de las bacterias. Pero, como les dije antes, al ser tan ubicua, está muy presente en distintos lugares. En Estados Unidos, el CDC hizo un análisis donde una vigilancia epidemiológica de 2 años, donde evaluaron casi 18 millones de personas, 300 casos se encontraron de listeria, 23% de letalidad, alta, como les decía antes, principalmente en queso blanco y en comidas preparadas, ¿sí? O sea, en comidas listas para el consumo. Eso era lo que tenía. El queso blanco también listo para el consumo, obviamente, ¿no? Y encontraron esto, que 64% de las heladeras tenían algún alimento con presencia de Listeria monocytogenes. O sea, es lo que les decía antes, es sumamente ubicua, está en todos lados. Bueno, y encontraron algunos, igual sepa que el paciente, ¿no? Este es el resumen de todos los brotes que aparecen desde el año 79 hasta el 2000, después hay algunos brotes más recientes, pero hay un total de 58 brotes, 30% asociados a quesos blandos, sobre todo en los últimos años, Francia, USA, Francia, bueno, principalmente asociados a quesos blandos, pero hay distintos productos, repollos, leches pasteurizadas. Total 180 casos, hospitalizados el 88% de esos casos, 14 abortos, 17 muertes, total 17%. Otra vez habla de una alta letalidad, ¿no? Cuando uno hace la revisión de todos los brotes, habla de una alta letalidad. Este es un caso bastante particular, que lo traje porque me parece que es interesante. Cuando uno analiza las condiciones de crecimiento de la listeria, dice, che, no crece en caramelo. No debería crecer, no crece en el caramelo porque estas son esas manzanas acarameladas, ¿sí? Cuando uno analiza la W del caramelo, está por debajo de 0,80, con lo cual no debería crecer. De hecho, las curvas de crecimiento muestran que no crece la listeria en este tipo de productos. Tampoco crece en la manzana porque tiene un pH bajo, entonces no debería crecer, y de hecho cuando mira las curvas también crece. Ahora hubo un brote asociado a esta manzana con caramelo. ¿Qué pasó? Cuando uno introducía el palito que estaba contaminado con listeria, generaba en la interfase de ese producto, de ese palito metido dentro de la manzana caramelizada, se observaba que sí crecía listeria, ¿sí? Con lo cual ese fue un brote bastante particular que se dio. Brotes recientes. Hay un fabricante, Tiger Brand, que tuvo un recall en el 2018, a pesar de que el brote había arrancado el 1 del 2017, fíjense de vuelta, ¿no? Dijimos que en Europa había arrancado en el 2015, recién ahora se hace el recall. Bueno, este también tuvo 2 años, un año y medio hasta que se hizo el recall. 42%, 20% también de letalidad, ¿sí? En un producto de carne lista para el consumo, carne procesada. Deben haber escuchado últimamente, en España acaba de surgir un nuevo brote y empiezan a aparecer dentro del mismo país distintos brotes de listeria asociados a, en este caso, una carne mechada. Todavía no se saben los casos, obviamente, es muy reciente, 2019, pero parecería ser que hay que ver, todavía no está hecha el genoma para ver a partir de dónde salió, de cuál fue el lote, a ver si viene de hace muchos años o se logró detectar a tiempo.
Condiciones de crecimiento, ¿sí? Un poco para explicar esto de la ubicuidad. Obviamente, los alimentos de mayor riesgo son los que soportan el crecimiento de Listeria, ¿no? Los alimentos de menor riesgo son los que factores intrínsecos o extrínsecos no permiten el crecimiento. ¿Cuáles son esos factores? Ya los vinimos repasando, pero pH menor o igual a 4,4, actividad acuosa menor o igual a 0,92. El congelado, si bien no lo mata, no elimina la viabilidad de la bacteria, como dijimos antes, frena el crecimiento, con lo cual es uno de estos factores. Y la tecnología típica de Bayes o Hurdles, que es mezclar distintas variables como para lograr evitar el crecimiento. Y el efecto bacteriostático, que si la listeria no aumenta más de un D, se toma como que no está aumentando el crecimiento. O sea, hay distintos bacteriófagos que lo que generan es este decaimiento de un D, ¿no? De un ciclo decimal. Bueno, con todo esto, con todos estos datos, fuimos a ver qué es lo que se había hecho en evaluación de riesgo hasta este momento. Digamos, por qué las legislaciones pedían lo que pedían, por qué las referentes internacionales de microbiología exigían determinados límites, y basados en qué, ¿no? Bueno, y terminamos analizando de todos los análisis de riesgos que se hizo, creo que este es el más contundente y el más serio, el que tiene más datos en general, que es el de la FAO-OMS del 2004. ¿Y cuáles fueron esas conclusiones? Las conclusiones fueron que casi todos los casos de listeriosis se originan por el consumo de concentraciones altas del patógeno, ¿sí? Ya empezamos a hablar de puntos muy importantes. Algo hice, perdón. No, ya está. Y digo casi todos, porque en general los análisis de riesgo no pueden decir todos, ¿no? Pero todos los datos que estaban analizados y que pudieron llegar a las concentraciones de los productos en general eran muy altos, ¿no? Fíjense, por eso también está asociado a que los lotes tienen 2 años por ahí desde que se produce la enfermedad, desde que se elabora el producto hasta que se produce la enfermedad, digamos. Tuvo mucho tiempo para lograr ese crecimiento alto del patógeno. Las medidas de control más efectivas tienen que ver con el tratamiento post-fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Que mantener el vegetal congelado, si eso fuera, si fuera un vegetal congelado, y las cocciones posteriores de los vegetales, ¿no? O de lo que sea, digamos, que se esté estudiando. La generalidad de casos se asocia a alimentos que no cumplían con la legislación vigente, sea cual fuera el límite, tolerancia 0 o 100 UFC por gramo, ¿sí? Acá lo que van a ver cuando analizan las distintas legislaciones es que la mayoría de los países piden para alimentos listos para el consumo que hacen el famoso muestreo de N5C0, ¿sí? Con C menor a 100 UFC por gramo. Eso es lo que pide la mayoría de los países. Hay algunos países que piden tolerancia 0. Tolerancia 0 que es ausencia en 25 gramos, ¿no? Como piden para salmonela y otro tipo de patógenos. Y estamos hablando siempre de alimentos listos para el consumo, ¿no? Porque eso nos lleva al punto anterior, que las medidas de control más efectivas tienen que ver con el tratamiento post-fábrica. Bueno, entonces la Comunidad Europea y el Códex toman esta evaluación y ¿qué es lo que recomiendan? Alimentos listos para el consumo que no pueden favorecer el desarrollo de Listeria monocytogenes, que no sean destinados a lactantes, para usos médicos especiales, para Listeria pide N5, C0, 100 UFC por gramo, ¿sí? Eso quiere decir que estamos hablando de vuelta de alimentos listos para el consumo, ¿sí? Recomiendan estos valores, basados en el análisis de riesgo anterior. Por otro lado, el ICMSF, que es uno de los referentes, digamos, cuando uno analiza los posibles patógenos que podría llegar a haber en algún tipo de alimento, recomienda algo muy parecido. Lo que dice es importante en hortalizas congeladas, Listeria monocytogenes con N5, C0, solo si se encuentra presencia en la planta. O sea, lo que dice es, monitoreemos la planta. Si vos monitoreás la planta y no aparece el patógeno, no está presente, no hace falta que controles el producto terminado, ¿sí? Sobre todo porque después las hortalizas o los vegetales tienen
un tratamiento térmico posterior, no es un producto ready to eat, ¿sí? Estábamos hablando de que la Comunidad Europea lo habla en vegetales, no dice nada, en productos listos para el consumo establece este mismo criterio. Lo que dice ICMSF es este mismo criterio de alimentos listos para el consumo que toma la Unión Europea, tomémoslo para el caso de los vegetales congelados, solo si tengo una contaminación en la planta, ¿no? Solo si monitoreo la planta y me da alto. Bueno, hasta acá todo indicaría, o todo indicaba, nos indicaban que la bacteria estaba muy distribuida, había mucho contacto con esta bacteria, con lo cual casi que les diría desde el punto de vista industrialista, si se quieren, es difícil de eliminarla y llevarla a cero. Sabíamos que, o por lo menos los análisis de riesgo que habíamos tenido contacto hasta este momento, indicaban que las enfermedades se producían cuando superaban el límite de 100 UFC, 1000 UFC, digamos que eran altas concentraciones de esta bacteria. Sí, 5 minutos, perfecto, llego bien. Que tenían estas grandes concentraciones de esta bacteria, hasta ahora sabíamos eso, ¿no? Y que en general los tratamientos térmicos posteriores eliminaban este tipo de contaminación. Y siempre hablando de productos listos para el consumo. Bueno, hicimos un análisis de riesgo con la Red de Seguridad Alimentaria acá en Argentina, se juntaron como 9 o 10, ¿no? Creo que es más, expertos en el tema de microbiología, y les pedimos, dijimos, bueno, háganos un análisis de riesgo específico para este producto. Lo que encontraron es que, tomando prevalencia del estudio, creo que tomaron 7% como prevalencia. Eso quiere decir que hay que tomar algunas hipótesis para poder hacer un análisis de riesgo, ¿no? Y para tomar esta hipótesis tomaron datos internacionales, es decir, bueno, a ver, supongamos que qué porcentaje de producto estaba contaminado, qué porcentaje de vegetales congelados. Bueno, tomaron datos internacionales, que era el punto del 7%, y lo que daba es que con esa prevalencia del 7% no habría casos con concentraciones menores a 100 UFC, ni siquiera en los grupos de riesgo, ¿sí? Cuando uno hace el análisis de riesgo, dice, bueno, ¿qué probabilidad se pueda producirse de que le llegue a un grupo de riesgo? ¿Sí? De que, ahí mete datos demográficos, de que le llegue concentración, que le llegue una concentración que pueda enfermar, o sea, que ese vegetal esté contaminado, ¿sí? Cuando empiezan a hacer esos cálculos con la prevalencia del 7%, les da que no habría casos en Argentina. Ahora, esta es una variable, es la más sensible, porque si yo tengo, en lugar de 7, tengo 15, ¿qué pasa? Si tengo más concentración, si tengo más vegetales congelados contaminados, ¿qué puede pasar? Bueno, entonces lo que hace este grupo del RCA, lo que hace es, empieza a extrapolar las variables, empieza a llevarlas al límite, para ver la sensibilidad de la posible contaminación. Y lo que ve es que se lleva a 100%, o sea, el 100% de los vegetales congelados que se comercializan en Argentina están contaminados. ¿Qué pasa? Bueno, solo un caso en embarazadas, pero con 1 millón de UFC, o sea, 10 veces más grande que lo que exigirían las legislaciones, ¿sí? Con lo cual empieza ya a corroborar esto que les decía antes, que eran las primeras hipótesis de que en realidad las contaminaciones y los casos, sobre todo los casos de infecciones y letales, se daban con concentraciones muy altas de este producto, de este microorganismo. Otra de las variables sensibles al modelo, es la cocción. Se tomaba 100% de los vegetales congelados de la Argentina, no se cocinaba. Solo aparecerían 3 casos en grupos de riesgo con concentraciones mayores a 1 millón. ¿Sí? O sea, se empieza a ver ya casi hasta variables ridículas, ¿no? Digo, que el 100% de la gente no lo cocine, que el 100% de los vegetales congelados. Y aparecen muy pocos casos asociados a esto. Y bueno, y ya juntando distintas variables, 100% de prevalencia, 100% descongelado, acuérdense que si el producto se descongelaba y se refrigeraba, el microorganismo podía seguir creciendo, ¿sí? O sea, 100% de prevalencia, 100% de descongelado el producto y 100% de no cocción, o sea, de que no se cocine el producto. Solo aparecían 5 casos casi ridículos a menos de 100 UFC, ¿sí? Con lo cual, ya voy cerrando, creo que ya estoy, ¿no?
Ya cerrando, repasamos un poco lo que fuimos contando a lo largo de la presentación. Digo, ante el vacío legal sobre el microorganismo en cuestión, surge la necesidad de empezar a establecer el marco regulatorio. Tanto Comunidad Europea como Codex no establecen un límite para este microorganismo en esta matriz porque asume que tendrá tratamiento posterior. Esto mismo considera ICMSF y recomienda monitoreo de planta y solo ante presencia utilizar menor a 100 UFC, como les decía antes. Si se decidiera tomar un criterio más exigente, se podría aplicar el de Ready to Eat, el de comidas listas para el consumo, que es menor a 100 UFC. ¿Sí? Olvidémonos de qué es lo que da la planta, digamos. Mirar siempre este tipo de productos a ver si tienen menos de 100 UFC por gramo, ¿no? Y por su ubicuidad, hasta este momento decíamos, bueno, solo desde la mirada industrialista, si se quiere, decir, che, está tan presente que es imposible apuntar a ausencia en 25 gramos. Entonces, mantengámoslo controlado porque sabemos que, o porque, digamos, el estudio de la Unión Europea dice que solo se dan los casos cuando hay concentraciones muy altas, ¿no? Y eso termina de corroborarse cuando hacemos el análisis del RCA, el análisis de la Red de Seguridad Alimentaria a nivel local, ¿no? Entonces, el razonamiento fue el siguiente, al estar tan presente, al ser tan difícil de eliminar y al saber que las contaminaciones se daban con concentraciones muy altas, porque eso es lo que dan todos los estudios de riesgo, la propuesta fue tomar igualmente el criterio de RTE, que es comidas listas para el consumo, ¿sí? Que a la salida de planta el producto tenga, o en el supermercado, el producto tenga menos de 100 UFC por gramo. Esa fue la recomendación que hicimos al INAL y, bueno, está en proceso de estudio, pero parecería ser que en el corto plazo va a salir ese cambio del marco regulatorio. Gracias.